Hola chicos, en este vídeo vamos a ver lo que es el concepto de vector. Vamos a entender que un vector es un elemento matemático y es bastante básico como concepto en la geometría. Supongamos que tenemos dos puntos en el plano de coordenadas, dos puntos A y B de coordenadas x1 y sub 1 y el punto B de coordenadas x sub 2 y sub 2. Bueno, pues vamos a definir el vector AB como x2 menos x1 y 2 menos y1, es decir, es un vector cuyas coordenadas, cuyas componentes, mejor dicho, van a ser la diferencia de las componentes de los puntos, de las coordenadas de los puntos, es decir, segunda coordenada de x, es decir, segunda componente x del punto es decir, componente x del punto B menos componente x del punto A y componente y del punto B menos componente y del punto A. Es decir, siempre va a ser las componentes del segundo punto menos las del primer punto. Si ahora lo que queremos formar es el punto BA, pues se va a ser a la inversa. Es decir, x1 menos x2 y y1 menos y2. Y este vector segundo será el vector opuesto del primer vector. Es decir, recordar siempre que para formar un vector dados dos puntos, siempre son las coordenadas del segundo menos las coordenadas del primero. Aquí tenéis un ejemplo para que lo veáis. Supongamos que tenemos dos puntos, A, 3, 2 y B, menos 1, 5. Bueno, pues el vector AB va a ser el vector de coordenadas menos 4, 3. Y el vector BA va a ser el vector de coordenadas 4 menos 3. Si os fijáis, uno es el opuesto al otro. Dos vectores son opuestos cuando sus componentes están cambiadas de signo. Bueno, pues ahora vamos a verlo esto, pero de manera gráfica. Para definirlo, vamos a suponer que tenemos un punto, vamos a indicar un punto A y vamos a indicar otro punto B. Bien, pues una vez tenemos los dos puntos, vamos a considerar este punto como punto inicial y este punto B como punto final. Entonces vamos a dibujar el vector que va desde A hasta B. El vector que va desde A hasta B es un segmento rectilíneo y orientado que tiene como origen el punto A y como final el punto B. Decimos que A es el punto de aplicación del vector AB. Este sería el vector AB. Aquí en el programa me lo he llamado como vector U, pero da igual el número. Fijaros, aquí tenemos las coordenadas del punto A, 2, 1. Aquí tenemos las coordenadas del punto B, 6, 3. Y aquí tenemos el vector, que sería el vector 4, 2. El vector 4, 2 lo que nos indica es que para movernos desde A hasta B hemos de realizar 4 movimientos o 4 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia arriba. Por eso es el vector AB. Los vectores son vectores libres. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos coger un vector y ponerlo en otro sitio. Es decir, en este caso ahora el punto de aplicación sería el punto menos 3, 2 y el punto final sería el punto 1, 4. Pero fijaros que el vector, al moverlo, mantiene su inclinación. Ahora la definiremos también. Fijaros que el vector sigue siendo el vector 4, 2. Si ahora lo ponemos en otro sitio, por ejemplo, comenzando en el origen, tenemos que el punto de aplicación es el 0, 0, es el origen, el punto final es el punto 4, 2, pero el vector sigue siendo 4, 2, es decir, me sigo moviendo 4 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia arriba. Aquí tenemos el mismo vector AB y ahora tenemos que dar unas definiciones sobre los vectores que son importantes. Fijaros que tenemos un punto de aplicación A, tenemos un punto y llegada B, este es el punto 1, 2, este es el punto 6, 5, con lo cual el vector para ir de A a B necesita moverse 5 lugares hacia la derecha y 3 hacia arriba. De ahí que el vector AB sea el vector 5, 3. Un vector tiene 3 características importantes y son las que lo definen. Primero, el módulo. En primer lugar, el módulo del vector AB es la longitud.
Fijaros que si yo tengo que esta parte de aquí es X y esta parte de aquí es Y, el vector, el movimiento en X y el movimiento en Y me forman un triángulo rectángulo donde el vector es la hipotenusa. Por lo tanto, la longitud del vector, aplicando el teorema de Pitágoras, será la raíz cuadrada de esta componente X al cuadrado más esta componente Y al cuadrado. Estas dos partes se llaman componentes del vector. Entonces, en este caso concreto, tendríamos que, como el vector es 5, 3, sería 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, 2 raíz cuadrada, 5,83. Fijaros ahora, si yo ahora si cambio el vector a otra posición, fijaros que ahora el módulo cambia. Sería 4 al cuadrado más 4 al cuadrado raíz cuadrada. Si ahora lo pongo en otra posición, fijaros que en este caso tendríamos el vector 6, 1, por lo tanto el módulo sería 6 al cuadrado más 1 al cuadrado, 6,08. La otra definición, o el otro concepto que hay que tener claro del vector es la dirección. ¿Qué es la dirección? La dirección se podría definir como la inclinación que tiene con respecto a la horizontal. Una definición más precisa sería la tangente del ángulo que forma con la horizontal. Fijaros que en este caso concretamente el ángulo es 30,96. Si yo ahora este punto lo muevo a otro sitio, ahora tenemos otro vector diferente con otra dirección. Si yo muevo este punto a otro lugar, tengo otro vector con otra dirección. Entonces la dirección es la inclinación con respecto al eje horizontal, con respecto al eje de abscisas. Y finalmente tenemos el sentido. El sentido es hacia dónde apunta la flecha. No es lo mismo ir del vector A a B, en este caso el punto origen o el punto de aplicación es A y el punto final es B, que el vector BA. El vector BA sería un vector que tiene de origen B y final A. Serían dos vectores, estos dos vectores serían opuestos, se dice como que son opuestos, tendrían el mismo módulo porque miden exactamente lo mismo, tendrían la misma dirección porque tienen la misma inclinación con respecto a la horizontal, pero tendrían diferente sentido. Si por ejemplo nosotros trazamos este vector, fijaros que este vector y el anterior son vectores opuestos, tienen el mismo módulo, tienen la misma dirección, pero no tienen el mismo sentido. Por lo tanto, las tres características importantes para definir un vector o para tener en cuenta en un vector son su módulo, es decir, la longitud, la dirección y el sentido. Son las tres características que definen a un vector de manera única. Aquí tenemos otro vídeo en el cual vamos a ver ya las primeras operaciones con vectores. La primera definición o la primera operación que vamos a tener en cuenta es cuando multiplicamos un vector AB por un número cualquiera, por un cierto número natural. Supongamos que tenemos el vector U, que es el vector AB. En este caso lo he dibujado desde el origen hasta el punto B. Y vamos a multiplicarlo por números enteros. Por ejemplo, en este caso vamos a multiplicarlo por 2. Tendríamos el vector v, que es el vector 2u. ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha ocurrido es que el vector u lo hemos prolongado dos veces. El vector rojo sería el resultado 2u. Si k o si multiplicamos el vector v por 3, tendremos el triple del vector original. Si lo multiplicamos por 4, tendremos el cuádruple del vector original. Si ahora lo multiplicamos por un número negativo, en este caso lo que obtenemos es el vector opuesto al vector AB. Si lo multiplicamos por menos 2 o por menos 3, tendremos en este caso el doble del vector opuesto. Si ahora multiplicamos el vector por un número más pequeño que 1, fijaros que si lo multiplico por 0,5, lo que tengo es la mitad del vector. Es decir, que cuando yo lo multiplico por un número entero mayor que 1, obviamente, lo que hago es ampliarlo. Pero cuando lo multiplico por un número que es más pequeño que la unidad, lo que hacemos es hacerlo más pequeño. Fijaros que si ahora lo multiplicamos por menos 0,2,
además de dibujarlo en el sentido opuesto porque es negativo, además lo hemos hecho mucho más pequeño. Por menos 0,4 o 0,6 es más pequeño que el propio vector. Luego multiplicar un vector por un número es simplemente hacerlo o bien más grande o bien hacerlo más pequeño. O bien seguir manteniendo el sentido o bien el sentido opuesto. En este caso vamos a ver cómo se sumarían dos vectores. Supongamos que tenemos un vector A, B, que le llamaremos U, que tiene componentes 4, 2. Y tenemos otro vector A, C, que tiene componentes 3, menos 2. Fijaros que los he puesto de manera que los dos tengan el origen el punto A. Bueno, pues la definición de la suma de estos dos vectores sería el vector W. La suma analítica es muy sencillo, porque si yo tengo el vector 4, 2 y tengo el vector 3, menos 2, el nuevo vector va a ser otro vector cuya componente X va a ser la suma de las componentes X, 4 más 3, 7, y la componente Y va a ser la suma de las componentes Y, en este caso 2 más menos 2, 0. Pero visualmente, gráficamente, fijaros que se cumple la regla del paralelogramo. ¿En qué consiste esto? En que si yo tengo el vector AB, vamos a dibujar a continuación del vector B, a continuación del punto B, el vector AC. Es decir, este vector lo vamos a trasladar aquí. Y a continuación del punto C vamos a trasladar el vector AB. Es decir, este vector lo vamos a trasladar aquí. De tal manera que se nos genera un paralelogramo. Uniendo este vértice inicial con el nuevo que nos queda, tendremos el resultado del vector suma. Fijaros ahora que si esto lo ponemos en otro sitio, vamos a ponerlo aquí para que se vea bien esta expresión. Vale, tenemos el vector AB, que tiene de coordenadas, de componentes, 3, 4. Y tenemos el vector V, que es el vector AC, que tiene de componentes 7, menos 2. Obviamente, 3 más 7 es 10, 4 más menos 2, 2. Y fijaros que de nuevo, gráficamente, trasladamos a partir del punto P el vector V, es decir, lo ponemos aquí arriba, trasladamos el vector AB a continuación del punto C y entonces nos aparece un paralelogramo. Entonces, uniendo el punto origen con el punto final, tenemos el vector resultante, que es el vector suma. Como veis, es bastante sencillo, tanto analíticamente como gráficamente, calcular la suma de dos vectores. Para poder entender la resta, si tenemos claro el concepto de suma, es bastante sencillo. Fijaros, si yo ahora tengo el vector AB, que tiene componentes 4, 3, y tengo el vector AC, que tiene componentes 5 menos 1, la suma estaría clara. Pero si yo quiero hacer la resta, lo que hago es gráficamente coger el vector AC y dibujar su opuesto. Su opuesto sería, en este caso, si el vector es el vector 5 menos 1, pues sería el menos 5, 1. Menos 5, 1. Y sumaría esos dos vectores. Y esos dos vectores, al sumarlos, me quedaría menos 1, 4. Es decir, realizar la resta de dos vectores es sumarle al primero el opuesto del segundo. Bueno, pues hasta aquí la suma y resta de vectores. Hemos visto también cómo se multiplica un número por un vector y ya tenemos las operaciones básicas de vectores. En esta parte lo que vamos a ver es que cuando tenemos un punto y sobre él le aplicamos un vector, este punto es como si lo trasladáramos a otro lugar del plano. ¿En qué dirección? En la dirección y en el módulo, o mejor dicho, en la longitud que el vector nos indica. Imaginemos que consideramos el punto origen, el punto 0, 0, y al punto origen le aplicamos el vector U de coordenadas 2, 6. Entonces el punto que nos aparece es el punto 2, 6. Fijaros que el punto A es como si lo hubiéramos trasladado a la posición 2, 6. Si a este punto B le aplicamos otro vector, por ejemplo, vamos a aplicarle el vector V, 4, 0, es decir, lo desplazamos 4 unidades hacia la derecha y ninguna en vertical, nos aparece el punto C, que es el punto 6, 6. Es decir, teníamos el punto A, que bajo el vector U lo hemos trasladado al punto B, y aplicándole una nueva traslación, vector V, nos aparece el punto C. Si ahora al punto C le aplicamos otro movimiento, por ejemplo,
un movimiento de acuerdo al vector 4 menos 4, fijaros que el punto C se convierte o se traslada al punto D. Entonces tenemos que con estos tres vectores, si los componemos, inicialmente lo que tenemos es que el punto A lo hemos trasladado al punto D. Esto sería un movimiento bajo el vector 10, 2 de manera directa, y esto sería llegar desde el mismo origen hasta el mismo destino con tres vectores diferentes. En definitiva, lo que quiero explicaros con esto es que los vectores sirven para trasladar puntos de un lugar a otro del plano. Es así como se generan vectores, representan puntos, o vectores generan nuevos puntos a partir de uno dado.